Buenos días, amigos de Diario Expreso. Les saluda Mariela Toranzos. Nos encontramos aquí con Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito y titular de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, que nos va a contar un poquito sobre su labor en ambas instituciones y también un poco sobre su historia, que es muy interesante. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Ok, bueno, lo primero que quería que me cuente es, ya ha sido un poquito más de un año desde que asumió la presidencia de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Cómo ha sido ese primer año? ¿Qué retos se han superado? Bueno, la experiencia ha sido lindísima. Tenemos un equipo estupendo, un directorio de primerísimo nivel y hemos logrado algunos temas que verdaderamente creo yo son importantes. Hemos generado importantes espacios de negocios, hemos ampliado el espectro de actuación de la Cámara, estamos remodelando el Centro de Arbitraje y Mediación, que es el centro más importante del Ecuador, además de que hemos hecho unas reformas de fondo también y hemos incorporado temas como el arbitraje social, que son importantes. Hemos logrado algunos convenios valiosos que aportan en la educación, en la desnutrición infantil. Hemos hecho algunas ferias de adopción de mascotas. Sobre todo hemos hecho una defensa importante de los intereses del sector productivo y creo que en general hemos logrado una cohesión y una integración de los socios de la Cámara que es importante. Okay. Y bueno, ¿qué queda por hacer este año? ¿Cuáles son los principales hitos de trabajo, los ejes de trabajo que se van a lograr? Bueno, el Ecuador está viviendo momentos difíciles. El 2024 ha sido un año de retos. Empezamos con una declaratoria de guerra, con toque de queda, una reforma tributaria importante que significa un peso para el sector productivo, una coyuntura internacional donde el costo del dinero es elevado. Entonces, los retos para el sector en general son grandes, son importantes, y Ecuador además tiene un tema propio que es un déficit fiscal acarreado desde el año pasado, con una serie de obligaciones significativas, una serie de proveedores impagos que ha retrasado la cadena de pago en la ciudad y en el país. Entonces es un momento con unos retos importantes, es un momento complejo. Sin embargo, lo vemos con mucha esperanza, con optimismo. Vemos que están haciendo cambios de fondo que serán importantes para corregir temas que definirán cómo se lleva el país de aquí en adelante. Entonces, estamos dispuestos a poner el hombro, a acompañar en este proceso y sobre todo a darle al país una esperanza en el tema de seguridad, en el tema de estabilidad y en el tema de recomposición social. Ok, bueno, quería regresar un poquito al pasado. Me cuente un poquito, cómo se dio, cómo nació su interés por las finanzas, por los negocios. Bueno, yo crecí en una casa donde se hablaba de negocios. Mis padres eran empresarios y creo que esa escuela de la mesa del comedor te va formando desde muy chiquita. Es un tema que me ha interesado, no es lo único que me ha interesado. Yo soy abogada de profesión también y tengo algunos otros estudios, pero en general son buenos complementos y la labor que hace el sector productivo es inspiradora y es valiosa. Construimos, producimos, generamos empleo, hacemos aportes al país, traemos innovación, traemos tecnología. Así es que va maravillando y va enamorando la actividad y después uno se encuentra inmerso y sin querer dejarla nunca. Ok, bueno, usted estudió en Estados Unidos. ¿Esa experiencia cómo la marcó cuando ya regresó al país? ¿Qué cosas le interesaron que decía como deberíamos implementar acá? Bueno, en ese entonces la información no estaba tan disponible, no había internet, las comunicaciones eran mucho más difíciles. Y entonces aprender lo que pasaba en el mundo no estaba tan a disposición. El poder viajar, el poder estudiar afuera significaba primero un privilegio inmenso y segundo la oportunidad maravillosa de ver lo que estaba pasando, de entender, de aprender, de asimilar, pero sobre todo de inspirarse, de conocer gente maravillosa y de absorber todo ese entorno para procesarlo y, como digo yo, tropicalizarlo en ese momento y aplicar lo que se podía en el Ecuador. Ok, bueno, cuando regresó al país empezó a construir el M. Heller Group. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué retos se enfrentó cuando volvió? Muchísimos. Primero, Ecuador era y sigue siendo hasta cierto punto un país profundamente machista. Era difícil para las mujeres entrar en el mundo laboral con real opción de crecimiento y de llegar a los más altos niveles de la vida corporativa. Ha habido siempre
un tema de grandes resistencias y yo no fui la excepción y lo sentí muchísimo. Me costó abrirme un camino. Muchos dolores, muchos embates, también muchas alegrías y muchos éxitos. Un camino interesante, un camino de mucho esfuerzo, de mucho aprendizaje, de algunas lágrimas, de risas, de sueños cumplidos, de metas y de un trabajo que todavía está en proceso. ¿Ok? Bueno, siente quizás que esa trayectoria, esa dificultad también ha marcado un poco cómo ha visto el ambiente para lograr establecer negocios de éxito en el país. Mire, los empresarios y los emprendedores tenemos claro que a veces ganamos y a veces fracasamos. Es parte de nuestro camino, es parte de lo que hacemos y creo que de alguna manera el fracaso construye parte del éxito. No hay que tenerle miedo al fracaso. Lo que hay es que tener la disposición de volverse a levantar después de un fracaso y volver a la pelea. El que está en el ring de box a veces recibe un rompón. No hay de dónde escaparse. Yo creo que hacer negocios en Latinoamérica tiene unos retos grandes. Son países en general con mucha inestabilidad, con mucha variabilidad dependiendo de quién lidera el país, de posiciones opuestas muy radicales, de movimientos sociales, de inestabilidad jurídica, de reformas tributarias constantes, con dificultad de abastecimiento, con complejidades logísticas. Es decir, trabajar en Ecuador es un reto grandísimo. No quiero decir que no lo justifica, porque claro que lo justifica, por eso hay tantos empresarios en Ecuador y por eso el sector productivo no ha abandonado el barco, a diferencia de lo que ha pasado en países como Colombia o Venezuela o Argentina, donde el sector productivo estuvo mucho más dispuesto a irse y a llevarse sus recursos. El emprendedor ecuatoriano, el empresario ecuatoriano es convencido y comprometido con su país. Pero no puedo desconocer que hay retos grandísimos y que hay además una cierta antipatía al sector productivo que se ha ido construyendo en una narrativa de país que a veces dificulta muchísimo el trabajo. ¿Okay? ¿Alguna vez pensó en tirar la toalla? Uy, con frecuencia, pero me dura poquito. Cuando he tenido momentos difíciles, cuando he tenido embates, cuando he tenido fracasos, momentáneamente digo, me voy a dedicar a otra cosa que sea más fácil, menos dolorosa, pero me dura solo un ratito y después me sacudo, me recompongo y vuelvo a empezar. Ok, en ese proceso de volver a recuperar la fe, ¿quién ha sido quizás su mayor inspiración para seguirlo intentando? Yo tengo un matrimonio que de verdad ha sido para mí un pilar, un soporte y un espacio de paz. Tengo un marido maravilloso, que es inteligente, que me apoya, que entiende los retos y las dificultades y que ha sido una contraparte en mi proceso y en mi crecimiento. Y yo soy supremamente agradecida de esa relación, porque sin duda alguna, con quién te casas o quién escoges como tu pareja, define enormemente el resultado de tu carrera profesional. Y aparte tengo que decirle que tengo unos hijos que me inspiran, que me retan, que me enseñan, que me obligan a mejorar todos los días, que me exponen a lo que está pasando en la juventud y que de verdad han sido insumos importantísimos en la construcción de mis actividades. Okay. Bueno, de todos los proyectos en los que ha trabajado, de los que ha impulsado, ¿cuál le genera el mayor orgullo? La construcción de la Mariscal. La construcción en su momento de un centro lúdico de entretenimiento, donde confluían actores de diversas índoles y donde había una vocación de entretenimiento, de alegría, de felicidad. Fue un proyecto supremamente satisfactorio. La Plaza Foch y la Mariscal en general, y en sus momentos de gloria, de verdad que fueron años maravillosos y fue un proyecto que a mí me dio muchísimo orgullo y mucha satisfacción. Desafortunadamente, por una serie de malas alcaldías que tomó malas decisiones, ha habido una afectación importante en la zona, pero yo estoy trabajando para que se recomponga, para que se reconstruya y para que volvamos a tener una Mariscal que nos enorgullece a los quiteños y que es destino primordial de la visita de extranjeros. Ok, bueno, cuando piensa futuro, ¿cuál le gustaría que fuera su legado? Me gustaría que mis hijos me vieran con orgullo, que vieran una madre que trabajó, que se esforzó, que no dejó su rol de madre, que lo hizo a su manera,
que pudo reconciliar ese reto tan importante que tenemos todas las mujeres que trabajamos, que es cumplir en ambos espacios, ser exitosa en tu labor profesional y ser exitosa como esposa, como madre de familia, como miembro de un núcleo familiar y como miembro de una sociedad. Yo de verdad que espero que cuando mis días se acaben, mis hijos puedan mirar mi recorrido y sentirse orgullosos. Ok, bueno, justo esa era mi siguiente pregunta, es que siempre se le dice a las mujeres que lo pueden tener todo, pero ya a la hora de hacerlo resulta complejo manejar un equilibrio entre la carrera y el amor familiar, el hogar. ¿Qué consejos le daría a las jóvenes que quieren emprender en el mundo de los negocios y a veces ven esto como una contradicción? Esa es la pregunta del millón. Mire, yo sí creo que se puede tener todo, pero hay que pagar grandes precios y uno tiene que estar dispuesto a pagar esos precios. Si yo quiero ser gerente de una empresa, tengo que trabajar a tiempo completo. No puedo pedir permisos y ausentarme todo el tiempo. No puedo pedir prebendas, no puedo pedir excepciones. Es decir, yo tengo que hacer el trabajo que la empresa requiere para ser la mejor empresa del mundo. Y eso significa sacrificar presencia en otros espacios, sacrificar horas, sacrificar concentración. Pero cuando estoy en el hogar y con mis hijos, yo creo en un concepto americano que se denomina mindfulness, que es estar al 100% donde estás. Estar enfocada, estar concentrada, dar lo mejor de ti en ese momento, en ese espacio. Sí creo que las mujeres ecuatorianas tenemos que rever cómo definimos el éxito. Tenemos que estudiar carreras que nos proyecten de mejor manera en el espacio laboral, lo que se llaman carreras del futuro, carreras STEM, que son las más apetecidas y las que mejor pagan. Necesitamos entender que para de verdad llegar a los niveles más altos de las empresas, tienes que hacer el trabajo mejor que la alternativa, porque si no, no eres justo ni con tu equipo de trabajo, ni con la gente que depende de ti, ni con tu empresa. Tienes que estar dispuesta a dar el todo por el todo. Tienes que estar dispuesta a hacer sacrificios, tienes que estar dispuesta a pagar precios, tienes que poder soportar los embates, tienes que poder mirar más allá del momento y entender que hay un proyecto más grande. Tienes que tener un sistema de soporte y ahí tu pareja, tu sistema familiar se vuelven muy importantes, porque habrá momentos donde estés ausente y alguien tendrá que cubrir esa ausencia. Y viceversa, lo tienes que hacer tú también por tu pareja, para que haya un crecimiento igual, para que haya un ganar-ganar de las dos partes, para que los hijos encuentren equilibrio en el hogar y para que haya un respeto compartido por los dos actores adultos que son quienes lideran el norte de un sistema familiar. Creo que los retos son importantes, creo que es difícil hacer cambios rápidos en contra de la corriente, porque Ecuador es un país que no está al nivel de lo que ha pasado en términos de igualdad de oportunidad y equidad de género. Hay países que lo han hecho mucho mejor. Sin embargo, hemos hecho grandes avances en el Ecuador, se han acortado las distancias y creo que hoy hay un mejor lenguaje y más conciencia de la importancia de que las mujeres de verdad lleguemos a los espacios que queremos llegar, porque somos más del 50% de la población. Eso quiere decir que nuestra contribución económica, en innovación, en criterio, en aporte, es fundamental para el desarrollo del país. Somos la mitad, por lo menos. Y también somos quienes debemos marcar las pautas de cómo vamos a educar a nuestras hijas, para que nuestras hijas lo hagan mejor y para que tengan más y mejores espacios de los que tuvimos nosotras. Ok. ¿Se considera optimista o pesimista con respecto al futuro? Depende del día. Hay veces que me levanto con gran optimismo y que digo, todo lo podemos. Y hay días en que me aquejan más las preocupaciones y la realización de que hay retos muy grandes. Entonces se me va un poco el optimismo. Pero trato de ser equilibrada entre las dos, porque si no, no podría hacer lo que hago. Ok, bueno, y para terminar, cuando piensa en un Ecuador futuro, ¿qué decisiones sienten que son vitales para que el país pueda competir en el mercado internacional y para que podamos seguirnos consolidando y creciendo?
Lo primero y más importante es que hay que disociar la conversación económica, la discusión de productividad y la discusión de empleabilidad de la discusión política. La discusión política es nociva para la toma de buenas decisiones. El país necesita hacer cambios profundos, cambios estructurales. Necesitamos tomar correctivos urgentes, que no siempre serán fáciles y no siempre serán populares, pero el país necesita cambiar de rumbo si queremos sobrevivir, si queremos tener un país próspero, si queremos tener un país competitivo y si queremos tener un país que genere empleo para esta y las siguientes generaciones. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a nuestra sección cara a cara, que son preguntas un poquito más personales y bastante cortitas. Muy bien. Entonces, empecemos. ¿A qué dedica su tiempo libre? Me gusta mucho leer. Me gustan mucho los perros y tengo algunos y me gusta ese espacio porque me libera de tensiones. Los perros son supremamente terapéuticos. Me gusta el teatro, me gusta la música, me gusta la poesía. Afortunadamente tengo muchas cosas que me entretienen, que me gustan y que me dan estos espacios maravillosos de creatividad, de inspiración, donde puedo relajarme y liberar un poco las tensiones y sobre todo pensar, proyectar, programar, inspirarme y mirar al futuro con ideas nuevas. Ok, ¿se considera hogareña o le gusta la farra? No, me gusta la calle, me gusta la farra, la casa menos. No soy tan hogareña. Bueno, me comentó entonces que tenía 2 hijos. ¿Ellos han seguido sus pasos en cuanto a lo profesional o para nada? Cada uno a su manera. Tengo la suerte y el orgullo de decirle que a pesar de que no fui una madre tradicional, no estuve siempre presente, no cumplí los roles tradicionales de madre, es decir, yo no cocino, nunca les hice tarta de chocolate, pero los eduqué con unos conceptos de valor diferentes, donde el rol de su madre era otro y donde ellos me acompañaron en el recorrido, fueron parte del proceso, aprendieron muchas cosas. Como digo yo, la escuela de la mesa, del comedor es valiosísima y me siento muy orgullosa del resultado a pesar de una forma no tan ortodoxa y no tan tradicional de haber criado a mis hijos. Han sido 2 hijos maravillosos que han tomado cada uno su camino a su manera y me siento muy orgullosa y muy contenta de verlos florecer a cada uno de su propia forma. Ok, si pudiera darle un consejo a la Mónica de 20 años, ¿qué le diría? Uy, muchas cosas le diría, muchas cosas. Lo primero que le diría es que sufra menos, que se angustie menos, que no se deje quitar la paz con tanta frecuencia y con tanta facilidad. Le diría que tenga un poquito de paciencia, le diría que se rodee de gente estupenda, gente inspiradora, gente maravillosa, que busque relaciones que le acompañen en sus proyectos de vida, que busque soporte, que busque consejo, que disfrute el proceso aún a pesar de los riesgos y de los embates. Y le diría que no se preocupe, que va a estar contenta con la Mónica que se va a encontrar en el futuro. Ok, ¿se aleja de la polémica o la enfrenta directamente? Yo soy una persona frontal. No busco la polémica, pero no huyo de la polémica si eso implica defender posiciones en las que creo, proyectos en los que creo, convicciones propias o de a quienes represento. La paz y el consenso no pueden ni deben venir a expensas de lo importante, de lo verdadero y de lo profundo. No hay que rehuir a la pelea si es que es una herramienta para lograr el objetivo de verdad. ¿Ok? ¿A quién le encantaría conocer? Uy. Me hubiera encantado conocer a Mercedes Sosa, que me acompañó muchísimos años de mi vida, me inspiró, me acompañó, me gustó mucho su música, fue parte muy presente en momentos de profunda introspección y soledad, y tengo una deuda de gratitud con ella, con su música, con su voz profunda, con sus mensajes y con lo que contribuyó a la cultura del folclore y la protesta latinoamericana. ¿Ok? ¿Cuál es su sitio favorito de Quito?
Me gustan los cafés en general, no le puedo decir que me gusta uno por encima de otros. Me gustan los cafés, me gusta conversar distendidamente tomando un café y yo amo a la Mariscal. Tengo que decirle que por encima de todas las cosas y con mucha fe y con optimismo en ese tema, yo sigo creyendo en la Mariscal y la Plaza Fort. Ok, bueno, Mónica, muchas gracias por acompañarnos, le agradecemos por todo el tiempo y las cosas muy interesantes que nos ha contado. No, un placer y gracias por el espacio y por la oportunidad.